desde sus orígenes hasta su éxito actual. Entonces también va a ser muy interesante. Y esa charla se va a realizar el próximo viernes 4 de diciembre a la misma hora, 10 de la mañana. Así que en vez de 4, que era el programa original, vamos a tener 5 charlas de este estilo, siendo la quinta el jueves 4 de diciembre. Y a lo mejor el Así que, 6 o antes después, la semana siguiente, hacemos una con el viejito Pascuero. también puede ser, yo te voy a dar la dirección para que nos mande los regalos. Porque pucha que va a ser distinta esta Navidad. Sí. Y hoy 24. Y la charla de hoy día, primero agradecerle a la Florentina Domínguez de Google, que ya nos acompaña por segunda o tercera vez en algunas reuniones. Agradecerte sinceramente por estar presente y darle la partida a esta interesante charla que nos va a hablar de la optimización de los contenidos en los aparatitos, teléfonos, portátiles, laptops, que hace poco tiempo creíamos que esto nunca iba a llegar y hoy día nos encontramos que el teléfono es todo. Computador, máquina de fotos, grabadora, periodistas en la calle permanentemente con video. Entonces es súper interesante la presentación de hoy día de Fiorentina y Domínguez de Google, así que bienvenida, muchas gracias. Gracias, Miguel, por tu introducción. Les quiero contar que la pantalla de Fiore no la vemos a ella porque tiene un pequeño problemita con su cámara, pero sí vamos a ver muy bien su presentación. Efectivamente, como decía Miguel, ya es una colaboradora frecuente, yo también le agradezco en nombre de la Asociación Nacional de la Prensa, y claro, nos va a hablar de estas herramientas que nos puede dar Google para potenciar, para maximizar, para optimizar los contenidos mediante los dispositivos móviles, que como bien decía también Miguel, son casi nuestra oficina, ¿no es cierto? Solo contarle a los que se suman por primera vez o lo conocen a Fiorentina, que es gerente de cuentas para medios de noticias en Chile y Perú. Trabajó en Google Argentina también, fue encargada del diseño y monetización digital del medio nativo digital, plataforma Arquitectura, hackdaily.com, y la verdad que tiene muchísima experiencia, y lo bueno también de Fiore, no solo es que conoce a la ANP, sino que conoce mucho los medios chilenos. Así que tomen apunte y cualquier pregunta para que se la puedan compartir. Primero ella va a hacer una exposición de alrededor media hora, 40 minutos, para que después demos el paso a las conversaciones y terminemos alrededor de las 11, 11 y cuarto. ¿Les parece? Vamos entonces, Fiore. El micrófono es tuyo. Hola, Nancy. Nancy estaba saludando. Hola a todos. Muchas gracias. Súper buena la introducción. Básicamente hoy día vamos a revisar exactamente la importancia de las experiencias que los diferentes sitios les ofrecemos a los usuarios. Les voy a compartir algunos números para comenzar. Vamos a tomar el ejemplo de Brasil para entender un poco el mercado de consumo digital allá, y después les voy a contar un poco de algunas herramientas que ustedes pueden utilizar, herramientas que son gratuitas, para entender cómo están comportándose sus propios sitios, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla. Ustedes, por favor, me avisan cuando vean. Ahí está, sí. ¿Está bien? Ahora sí está bien, tienes que, yo creo que ponerla en la totalidad de la pantalla, ¿o no? ¿Queda así? Está bien, está bien. Ah, ya. ¿Bien? Experiencia de usuario, velocidad y AMP. Sí. Sí, súper. Bien, entonces, vamos a comenzar primero entendiendo cómo está este ecosistema al día de hoy. ¿Con qué nos encontramos en este año 2020? Entonces, acá la pregunta que nos hacemos, ¿por qué es importante para mí como editor, como periodista, como dueño de un medio, pensar en una plataforma digital? Y la respuesta es que hoy tenemos a 4.4 billones de usuarios consumiendo contenido en Internet. No solo eso, sino que nosotros nos encontramos con que los diferentes usuarios pueden llegar a pasar hasta 6 horas y 43 minutos en línea cada día. Y además que es un consumo que es bastante
como automatizado e incorporado en el día a día. Son cosas que uno, entre que se suba al auto, en el transporte, y todo este tiempo al final termina sumando un promedio bastante alto. De hecho, les recomiendo, hay aplicaciones que ustedes se pueden descargar en sus celulares para entender, o algunos mismos dispositivos que te van diciendo la cantidad de tiempo y consumo que uno tiene de los diferentes recursos del celular. En cuanto a la penetración digital, Estados Unidos tiene los índices más altos, con un 88%, luego viene Europa con un 85%, Latinoamérica y el Caribe con un 67.2%. Y ahora les quería contar un poco cómo es el consumo, en qué plataformas, dónde están estas audiencias. Entonces, de este total que hablamos anteriormente, durante el 2020 más de 5.1 billón de personas utilizan dispositivos móviles, y la cuota de mercado que se llevan los dispositivos móviles celulares es del 52%. Le sigue consumo desktop, el 45%, y luego tablets con un 3%. Entonces, nosotros entendemos el gran desafío que significa para nosotros pensar cómo yo le voy a brindar en una pantalla tan pequeña una experiencia al lector donde pueda visualizar todos los elementos de una forma jerarquizada, donde van a poder ver, utilizar una tipografía, una letra, un nivel de color o contraste, tamaños, que sean los adecuados para que mis usuarios puedan leer el contenido de manera fácil. Pensar en, desde el momento que la persona entra en contacto con mi sitio, empieza a descargar el contenido, qué es lo primero que ve, y entender también qué es lo que están buscando. Entonces, todas esas preguntas de cómo yo voy a compactar toda esta información que yo podía tener en un computador, y anteriormente en papel, en una pantalla tan pequeña, ¿ya? Entonces vamos a darnos cuenta que si bien es muy diferente, existen diferentes oportunidades que antes no teníamos. Hoy día existen tecnologías, existen recursos que en papel no podíamos trabajar, y en desktop por ahí tampoco se le podía sacar el provecho. O sea, ahora tenemos a nuestra audiencia literal en un contacto permanente, ¿ya? Acá yo les quiero mostrar, y les mencioné anteriormente, que vamos a pensar en Brasil. Entonces, en Brasil, 126.4 millones de usuarios tienen acceso a Internet. Y esto representa el 60% de la población total. De ese número, el 49% de los usuarios acceden a Internet exclusivamente a través de dispositivos móviles. Entonces, acá nos vamos a encontrar con que no solo el nivel de penetración digital de Internet es muy alto, sino que el nivel de consumo exclusivamente en aparatos celulares también es muy, muy alto. Exclusivamente, o sea, después vamos a ver los números cuando hay usuarios que utilizan ambos, pero aquí es solo aquellos que utilizan celulares. Luego, el 57% de los usuarios utilizan un plan de prepago. También tenemos que considerar, por ejemplo, en Latinoamérica, la realidad de cómo las personas acceden a Internet. Y los planes de prepago, nosotros sabemos que tienen una capacidad de gigas limitados, ¿ya? Y si hablamos de planes de prepago aún, son consumos muy bajos, entonces yo tengo que pensar, ok, cuando un usuario entra a mi sitio, ¿qué recursos le voy a mostrar? ¿Qué información le voy a mostrar? Porque todo lo que se carga en Internet va a generar un consumo de datos móviles, va a generar un consumo y al final termina afectando eso al usuario. Entonces también tengo que considerar ciertas limitaciones geográficas. Y para terminar, el 70% de las conexiones son vía 3 y 4G. A grandes rasgos, las conexiones 3 y 4G tienen que ver con la velocidad con la que se puede consumir el contenido en Internet. Entonces, generalmente, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, con mi plan de celular, que cuando yo ya llegué a un límite de consumo de gigabytes, después va a empezar a utilizar, por ejemplo, 3G en lugar de 4G. Entonces, la velocidad va a ser más lenta, mis aplicaciones van a funcionar de una manera
perdón, está mi gato, o de una mucho más lento, entonces, bueno, eso es importante, para que ustedes lo sepan. Ahora, ¿cómo es el consumo de Internet por dispositivo? Y esto es súper interesante, porque nosotros podemos ver aquí, ¿ya?, que en las zonas rurales, el consumo exclusivo en dispositivos móviles es mucho más alto que en las zonas urbanas. Entonces podemos ver que el 72% de, de los usuarios en zonas rurales consume exclusivamente móvil. El 4% consume solo computador y el 24% consume en ambas plataformas. En caso, en zonas urbanas es más equitativo, y cuando nosotros después pasamos a ver por clase social, nosotros podemos ver que los segmentos D y E consumen en un 80% solo en dispositivos móviles. Y luego tenemos un 4% en solo computador y ambos un 15%. Y después cuando nos estamos moviendo hacia clases más privilegiadas, estamos viendo que el 88% consume en ambas. Y aquí, bueno, no estamos contabilizando tablet porque los números son muy pequeños, pero bueno. Y después cuando estamos viendo por edad, esto ya es como más parejo. Lo que sí se puede destacar que entre 45 y 59 años se consume en un 50% solo en móvil, y las generaciones entre, por ejemplo, 16 y 24 años, el 51% también consume solo en dispositivos móviles. Entonces esto nos abre varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi medio tiene un foco regional? Tiene un foco donde la mayor parte de los lectores viven en zonas rurales. ¿Qué pasa con mi segmento de audiencia? Entonces, después, claro, yo puedo ir sitio a sitio y revisando cómo se comporta el tráfico. Pero esto se vuelve súper relevante, ¿ya? Y acá, ¿por qué hubo este crecimiento tan explosivo de penetración de teléfonos inteligentes? Y ahora estamos hablando de estos teléfonos que tienen ubicación, que tienen GPS, que tienen cámara integrada, que tienen conexión a Internet de forma permanente. Entonces, en el año 2003, la penetración de este tipo de dispositivos era de un 36%, y en el 2017 era de un 61%. Y esto se debe principalmente a dos factores. Por un lado, tenemos la reducción en costos de los teléfonos inteligentes. Hay un crecimiento en los últimos años, donde la oferta creció muchísimo, la variedad de alternativas. Antes era como muy costoso, ¿cierto?, las primeras versiones, pero luego salieron gamas distintas con funcionalidades iguales, similares, y con algunas variaciones técnicas, y a costos muchísimo más bajos. Y después también tiene que ver con la reducción de los costos mismos del acceso a datos móviles. Entonces, cuando nosotros analizamos, bueno, ¿y qué pasa con las experiencias en dispositivos móviles? ¿Ya? Los usuarios, por su parte, son súper exigentes, esperan experiencias veloces, donde ellos puedan acceder al contenido que están buscando, donde ellos puedan navegar fácilmente, donde ellos puedan visualizar sin mayores molestias lo que ellos quieren consumir. Entonces exigen, tienen parámetros también muy altos. Y esto también tiene que ver con el nacimiento de las aplicaciones. Las aplicaciones, como se desarrollan de manera digital en nativo, hay una gran preocupación de cómo yo mantengo a los usuarios funcionando o consumiendo contenido dentro de mi aplicación. Entonces el nivel de estudio y el nivel de comprensión de cómo navegan los usuarios, qué cosas les pueden atraer más la atención, cómo yo puedo interactuar con la pantalla de una manera que sea intuitiva, sea sencilla. Por ejemplo, si yo quiero encontrar un botón para enviar un correo nuevo, que sea evidentemente fácil y que sea clarísimo dónde yo voy a encontrar ese botón. Y esto yo después lo voy a extrapolar. Si yo me quiero suscribir a un medio, para mí tiene que ser muy obvio y muy intuitivo donde yo puedo encontrar esa información. Y en digital hay ciertas cosas que se van repitiendo. Los menús van arriba, las funcionalidades de iniciar sesión también van arriba a la derecha,
las imágenes tienen que tener cierto peso, entonces los botones siempre, o los llamados a la acción, o los call to action, como se llaman, van de ciertos colores, van de ciertas, con ciertas características, ¿cierto? Entonces, todo eso en torno a como las experiencias de los usuarios, ya se ha ido construyendo una forma de consumir contenido. Entonces, eso es sencillo, quizás para nosotros es como no nos dimos cuenta y esto empezó a suceder, pero uno al observar detenidamente los sitios, donde ubican los botones, donde ubican la bajada de información, los puntos de contacto, están siempre hacia el final, entonces son cosas que se fueron construyendo y los usuarios esperan mucho de los sitios web y que se esté alineado con esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un usuario en los primeros 50 milisegundos se hace una primera impresión de qué se trata el sitio. Milisegundos. Después, por favor, guárdense este número porque tardan los sitios en cargar, en promedio. La primera impresión corta, y ellos dicen, en 88% ellos dicen, yo no volvería a un sitio donde tuve una mala experiencia web. Y luego hemos hablado de que una buena experiencia en un sitio genera hasta un 200% más compromiso por interfaces bien diseñadas. Y por interfaces bien diseñadas hay cosas que son súper sencillas y las vamos a pasar a ver a continuación. Ahora vamos a contrastar, después yo les voy a explicar un poco qué son esos temas, pero acá lo que vamos a ver es qué pasa cuando el usuario con todas estas grandes expectativas entra a un sitio. ¿Y qué es lo que pasa? El 75% de los sitios pueden tardar hasta más de 10 segundos en cargar, de la totalidad de los sitios disponibles en Internet. El 53% de los usuarios va a dejar o va a abandonar la navegación de un sitio, es decir, yo voy cargando, se demora más de 3 segundos, digo, chao, me voy. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mi sitio se demora más de 3 segundos, yo estoy perdiendo la mitad de mi audiencia. Y esto es especialmente importante cuando estamos pensando en llegar a nuevas audiencias, porque, por ejemplo, supongamos yo busco algo en el buscador que me interesó, le doy clic a la página, que no la conozco, no conozco la marca, porque puede ser un sitio de otro país, por ejemplo. Le doy clic y digo, bueno, se está tardando, bueno, quizás no era tan relevante, wow, me voy. Y así yo pierdo páginas vistas. Y nosotros sabemos que esas páginas vistas se traducen en posicionamiento, esas páginas vistas se traducen en ingresos para los que trabajan con publicidad digital, eso se traduce en un potencial usuario fidelizado, se traduce en una potencial suscripción, y así es un efecto en cadena. Y un sitio que tarda más de 5 segundos en cargar, ¿ya? Que aquí estamos hablando que son solo 2 segundos más que este 3 que estábamos hablando anteriormente, va a generar el doble de ingresos que uno de 19 segundos. Entonces comparamos un sitio que se demora 19 segundos versus otro que se demora 5 segundos, y el que se demora 3 segundos, perdón, genera hasta el doble de ingresos. Entonces, cosas que pasan, y yo me imagino que todos han experimentado esto. La carga es lenta. La navegación que yo quiero o lo que yo quiero lograr en una interacción no funciona. Por ejemplo, aprieto un botón, no funciona, o aprieto o hago scroll, que este movimiento como hacia bajar y no carga, o se queda pegado. Todas esas como mini frustraciones, por decirlo así, ¿ya? Y después tenemos experiencias donde, por ejemplo, se descuadra el contenido, se rompe el sitio, como nosotros le decimos. Entonces, esas cosas pasan y van generando esos pequeños detalles un impacto en el lector. Entonces, ahora, cuando vamos a hablar de experiencia de usuario, tenemos información respecto a cómo lo valorizan los distintos usuarios. Entonces, acá lo que vemos es que el 75% de los usuarios encuestados mencionaron que la velocidad de carga era lo más importante. Acá en un ranking de medición de 1 a 7 lo consideran entre extremadamente importante. A este ranking le siguen: ¿qué tan fácil es encontrar lo que yo estoy buscando? Entonces, si estoy entrando en una nota de deportes, hay ciertas expectativas
respecto a qué contenido debería aparecer el día de hoy, qué contenido, que eso generalmente creo que está muy bien cubierto en medios. Entonces, pero para ellos es como, ya, yo voy a buscar A y espero encontrar A. Que también ese indicador es del 66%. Luego, el 61% considera que el sitio se ajuste bien a la pantalla, también es lo que le sigue en importancia. Y después, en un 58%, qué tan simple es usar el sitio. O en un 24%, qué atractivo sea el sitio. Entonces, al final estamos hablando que la funcionalidad misma se vuelve extremadamente relevante. Entonces, una carga lenta, considerando todos estos indicadores y considerando todo como las expectativas que existen actualmente, sí se puede generar un daño en la marca cuando mi carga no funciona bien. La tasa de rebote aumenta en un 106% si el sitio carga entre 1 o 6 segundos. La tasa de rebote es cuando un usuario entra y se va. La probabilidad de que los usuarios reboten entonces se duplica cuando la carga pasa de 1 a 6 segundos. Luego el 47% de los usuarios espera que las páginas se abran en al menos 2 segundos. Y nosotros vimos que el promedio estaba en más de 5. El 52% de los usuarios dice que la velocidad es lo más importante, que esto es lo que estamos hablando anteriormente. Entonces son los pequeños cambios, pequeñas decisiones las que van a generar un impacto positivo en sus lectores. Entonces yo ahora lo que les quiero mostrar son herramientas que están disponibles en internet, que son gratuitas, donde ustedes van a poder auditar sus sitios. Entonces si ustedes entran a Test My Site, van a poder probar la velocidad de sitio y les van a dar recomendaciones, ¿ya? Ustedes van a ingresar a esta URL, pueden ingresar el dominio de su sitio, por ejemplo, www.fiore.cl, y yo me va a hacer un reporte y me va a decir, mira, esto está cargando bien, esto está cargando lento, esto podría mejorar, te recomendamos quitar este tipo de recursos, te recomendamos disminuir el peso de ciertos recursos, y esto es algo que un equipo de desarrollo sencillamente puede interpretar, ¿ya? Incluso ustedes mismos ahora, si entran a esta página, pueden inmediatamente saber cuánto está tardando la carga del sitio. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un resultado que ustedes después pueden entrar a verlos, y acá lo que les quería mostrar es que existen muchas herramientas gratuitas. Yo ahora les estoy mostrando herramientas de Google, pero existen otros recursos en internet y que son muy buenos. Hay algunos que son más técnicos, hay otros que son más generales. Entonces acá, por ejemplo, yo lo que les voy a mostrar es PageSpeed Insights. PageSpeed Insights, igual que Test My Site, es un sitio web donde ustedes entran, ¿ya? Y van a de vuelta a escribir la URL de su sitio y les va a entregar un informe bastante general, ¿ya? Es como un informe, yo lo diría como más para equipos. Cualquier persona en un medio puede de alguna manera hacerse una idea y tiene el impacto en tiempo de cada uno de los cambios. Entonces te dice reducir código JavaScript, ¿ya? Los códigos JavaScript son códigos que están en el sitio que me permiten generar interacciones. Eso básicamente significa un código JavaScript. Y generalmente, como movilizan acciones, son recursos que son pesados, ¿ya? Porque una cosa es cargar el contenido, el texto, la apariencia del texto, que son cosas sencillas, pero ya interacciones más complejas, pesan. Entonces te dice, si tú quitas este recurso, te vas a ahorrar 1 segundo. Si tú quitas o disminuyes el peso de estas imágenes, vas a mejorar en medio segundo. Y así enumera de la más relevante a la menos relevante las acciones que se pueden tomar para optimizar el sitio. Después, Lighthouse es una herramienta que es un poquitito más compleja. Se accede a través del navegador en Chrome. Ustedes le dan botón derecho, inspeccionar sitio, y abajo les va a aparecer un menú.
Después yo igual les voy a compartir algunas de estas páginas, sobre todo los vínculos, para que después lo puedan ver con calma. Pero en el fondo hacen un inspeccionar elementos y abre como una pantalla con distintos indicadores. Y Lighthouse hace una síntesis súper completa y un poquitito más técnica de cómo se está comportando la página. Analiza 4 ítems principales. Uno es performance, el segundo es accesibilidad, luego SEO, si hay errores, por ejemplo, en cómo se está posicionando el sitio, cómo se está vinculando el contenido con la Search Console, que a su vez eso es lo que los conecta a el buscador de Google. Hay ciertas buenas prácticas, entonces cuando ustedes hacen la auditoría Lighthouse, les va a decir, mira, entre 0 y 100, tu sitio está en 98 en torno a SEO, ¿ya? Y SEO obviamente es súper importante porque me permite a mí posicionar mi sitio. Y luego después está hablando de Progressive Web Apps. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Están los dispositivos móviles. Yo puedo entrar a una página a través del navegador, que puede ser Firefox, puede ser Chrome, puede ser Explorer, bueno, el celular no existe, pero yo le doy clic al navegador y puedo entrar a una página web. Pero después están las aplicaciones como Instagram, por ejemplo, y si ustedes entran a una aplicación, esto es un archivo que ustedes descargan a su sitio, ¿cierto? Ustedes se bajan la aplicación y la utilizan. Waze, ustedes se la descargan y la utilizan, ¿ya? Y tiene comportamientos diferentes al que yo podría tener en una página web a la cual accedo a través del navegador. Entonces, la app Progressive Web Apps lo que me permite a mí es en el navegador simular ciertos comportamientos que se pueden lograr en aplicaciones. Bueno, y para terminar está la DevToolsCrew, que acá es lo mismo, inspeccionar elementos, se puede auditar cualquier página, o sea, ustedes pueden entrar a una página que les guste mucho, que consideren que es un referente para ustedes, un sitio que ustedes admiren, le dan botón derecho a inspeccionar elementos y con el equipo técnico pueden revisar los resultados de ese sitio y después entender, ¿qué están haciendo bien ellos? Mira, tienen la velocidad súper buena, o tienen la performance muy bien, o tienen Progressive Web Apps. ¿Ya? Pero para alguien de desarrollo, comprender y analizar esto es sencillo. Y después, acá hay una página, o sea, un screen de cómo se ve la auditoría de PageSpeed. Ustedes ven que pueden ingresar la URL acá. Y cómo se ve las herramientas Chrome DevTools, que son una serie como de documentos, información. Esto es súper técnico, ¿ya? Pero el equipo puede acceder a esto. Y luego existen otras soluciones que se llama AMP. Entonces, ¿qué es AMP? AMP es una solución, ¿ya?, que permite de manera sencilla crear experiencias de alto rendimiento para dispositivos móviles. Entonces yo con mi equipo de desarrollo puedo decir, bueno, voy a construir un sitio para dispositivos móviles, pero ¿cómo yo voy a saber cuál es el peso adecuado? ¿Cómo voy a saber yo cuál es la tipografía adecuada? ¿Cómo voy a saber yo qué recursos utilizar que sean los más livianos? Porque yo voy a partir con una página en blanco si mi sitio es desde cero. Entonces, existen códigos prefabricados a los cuales yo simplemente puedo ir a utilizarlos y después simplemente cargo mi contenido. Entonces, me aprovecho de que ya hay mucho conocimiento en diseño de experiencias, hay mucho conocimiento en diseño de sitios para dispositivos móviles que ya existe y es un código abierto. Esto no es algo de Google, esto es algo que fue, se hacen unos conversatorios una vez al año en distintos países, donde se invitan a diferentes ejecutivos de medios y conversan sobre los distintos desafíos, las diferentes preocupaciones que tienen, y justamente en uno de estos eventos surgió la problemática de cómo diseño yo buenas experiencias en móvil. No sé, mi equipo no sabe, necesitamos aprender. Bueno, entonces surgió esta herramienta abierta, que es un código que está disponible para todos y además es colaborativo. Entonces las personas, a medida que van descubriendo o encontrando soluciones, los desarrolladores van sumando
su propio conocimiento a estos, por decirlo, templates o plantillas, ¿ya? Son plantillas, entonces quedan a libre disposición. Y, por supuesto, son gratuitas. Entonces, AMP, ¿dónde funciona? ¿Qué tipo de alternativas existen? En primer lugar, tú puedes crear sitios en AMP. Entonces yo ya me ahorro una serie de tomas de decisiones donde quizás no tengo claro qué es lo mejor, entonces confío en este código, ¿ya? Después yo puedo crear historias, así como existen las historias de Facebook o existen las historias de Instagram, que son narraciones visuales, ¿ya? Son como imágenes que yo voy pasando la página y me va mostrando como una historia. Existe también en AMP, entonces yo puedo utilizar esto para construir noticias súper enriquecedoras a nivel de la imagen. Entonces puedo mostrar, hacer como un seguimiento de una nota, por ejemplo, voy a cubrir un terremoto, y voy a pasar diferentes imágenes y voy a construir una narrativa visual, y después yo puedo redirigir al contenido, al contenido mismo, por ejemplo. Después también tenemos anuncios en AMP. ¿Qué quiere decir esto? Ya se crearon formas de implementar publicidad en dispositivos móviles que no afecten la experiencia de los usuarios, que no afecten la carga del sitio, que no generen interacciones engorrosas para los lectores. Entonces, esto ya funciona. Y este código que yo les digo, o esta plantilla, no solamente funciona para AMP, sino que también yo puedo utilizarla en mi sitio web, ¿ya? Y para terminar, correos electrónicos en AMP. Entonces, me permite esto construir, el mail siempre es como un formato bastante plano, por decirlo así. Entonces, hay algunas aplicaciones, algunos servidores de correo que se integraron con AMP, con este código. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer que antes no. Por ejemplo, poner un carrusel o generar algunas interacciones o mensajería dentro del correo que lo va a volver más dinámico, más interactivo, y todo eso se construye a través de este código abierto. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar? Sí, por favor. ¿Puedo hacer una consulta? Gabriel Estefan por acá. Hola, sí, obvio. Hola. Adelante, sí. ¿Hay alguna buena práctica que ustedes recomienden para AMP, viendo el comportamiento del usuario chileno? Sí, mi duda es si es que hay alguna recomendación especial por cómo consumimos contenido los chilenos, en cuanto a largo, formato. Gracias. Mira, específicamente en Chile no. Yo creo que sería interesante entender, por ejemplo, la parte de los consumos, que eran las métricas que nosotros tenemos de Brasil, pero entender qué es lo que está sucediendo acá, y después como nosotros vemos que es súper transversal, o lo que se ha observado es que es súper transversal el consumo en general. Por ejemplo, hay ciertas cosas como, un usuario no va a estar dispuesto a pagar por un contenido. Y era algo que acá yo lo oí muchas veces, sobre todo en reuniones con clientes, me decían, es que yo no quiero poner un muro, no quiero poner ningún tipo de donación porque es que los chilenos no pagan. Y era una creencia fuerte, y hoy día nosotros vemos que existen medios que son pagos, por ejemplo. Entonces, afuera pasaba eso y acá se creía que no. Entonces, en este tipo de situaciones existe una forma que digital lo permite, que es crear A/B testing. Entonces, si tú quieres validar algo, tú dices, tú tienes una teoría. Esto es como un laboratorio, literal. Quiero validar algo. Mira, es que mis usuarios no leen más de, no sé, X caracteres. Entonces, el A/B testing, ¿qué es lo que te permite? Es decir, bueno, validemos, hagamos una prueba. Al 50% de los lectores les voy a poner esta experiencia de usuario, que tiene X caracteres. Y mido hasta qué punto llega la lectoría del contenido. Hay herramientas, de hecho, lo vimos la sesión pasada, cuando estuvimos viendo NCI, RCI y New Styling Guide, vimos que tú podías implementar un código y medir hasta dónde llegaba el scroll o la lectoría del usuario, o sea, hasta dónde llega la nota.
Entonces ustedes pueden hacer el A/B testing y después decir, y al otro 50% de los usuarios, yo les voy a poner otro largo, X. Entonces lo mido y digo, bueno, ¿en qué punto los usuarios llegaron hasta el 100%? Y esas son las ventajas que tiene digital, que te permite hacer esas pruebas, te permite sacar conclusiones con números. O sea, acá no es validar teorías. Y lo que vemos es que es muy transversal, en general. Si yo llego a tener algo que sea como más local, como decir, mira, es que los chilenos realmente son diferentes y esto lo consumen de una manera distinta, bueno, se los voy a hacer llegar. Pero la verdad es que la tendencia general es que es muy similar a nivel global. Y ahí lo que hay que ir a buscar entonces son buenas prácticas generalizadas, ¿ya? Yo te lo preguntaba porque en el diario financiero tenemos AMP y funciona bastante bien como en el consumo y también el posicionamiento de Google, aunque esta semana dijeron que Google iba a cambiar su algoritmo y no iba a premiar tanto los sitios que tuvieran AMP implementado. Entonces, nosotros lo tenemos y de repente nos queda la duda porque algunos artículos nuestros son muy largos. Entonces, se hace como eterno con AMP, que por su naturaleza limpia hace que se vea más largo los textos que en nuestro sitio De lo que son. Y los normal. usuarios, perdón, y los usuarios, claro, dicen, no se ven muy largos, la gente no los lee. ¿Está medido eso? ¿Hasta qué punto llegan en la versión app y hasta qué punto llegan en la versión mobile normal, por ejemplo? No, eso deberíamos hacer. Y ahí es como validar, porque es súper como, ok, esto me parece que se ve eterno y yo sí no lo leería, pero de repente está tan bien diseñado que quizás es algo que creemos, o quizás una parte de los usuarios lo leyó completo, usuarios y después tengo que ir a ver si hay alguna diferencia entre esos usuarios, ¿cierto? Y los otros no. Pero hay que medirlo. Esa sería como mi recomendación en ese caso. Vale, es que las últimas dos cosas, lo que pasa es que nosotros tenemos, bueno, se ve más eterno porque tenemos mucha publicidad entre medio. Entonces después ya lo regulamos y todo, porque de repente hay 8 banners de Google, porque el texto era muy largo, ¿cachai? Pero eso ya lo arreglamos. Y lo otro, ¿puedes comentar algo del... ¿En el diario financiero? Sí, en el diario financiero. Para móvil. Ya. Y lo último, ¿me puedes comentar algo acerca de que Google ya no premiará tanto AMP como era hasta ahora? Mira, tendría que ver porque en general nosotros no recibimos información, nosotros como dentro de Google, ¿ya? Existen algunos estándares de industria, ¿ya? De cómo se indexa el contenido, que además nosotros no tenemos información de eso. Entonces, por ejemplo, el último cambio que yo estuve al tanto, ¿ya? O que fue como algo que hablamos mucho internamente en el equipo, fue cuando Richard Greengrass anunció que se iba a priorizar el contenido periodístico de mayor calidad, o sea, en el fondo que iba a haber una priorización. No te explican exactamente cómo es eso, porque en el fondo si dan la fórmula o le dan la fórmula a unos y a otros no, en el fondo como que hay una competencia que no es muy leal, ¿cierto? Entonces se definen ciertos parámetros generales, entonces son cuando se detecta que el contenido es original de un sitio, que hay un contenido periodístico, que hay un trabajo de investigación y el algoritmo detecta que eso ha sucedido, ese contenido se va a privilegiar versus otro que puede ser una copia del contenido, versus otro que puede ser una versión resumen de ese contenido, versus otro que puede ser literal una copia. Entonces, ese tipo de cambios los van anunciando. Sobre el cambio de AMP no tengo información, pero si quieres puedo averiguar, revisamos la fuente, revisamos cuál es el detalle y lo vemos. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Voy a pegar en el chat la fuente. Gracias. Súper. Bien. Entonces, cuando trabajamos con
como con AMP, ¿cómo yo puedo empezar a trabajar con esto? Va a depender de cómo yo tengo construido mi sitio. Entonces, así como existe un código AMP, existe WordPress. WordPress son plantillas para generar sitios. Y esas plantillas para generar sitios, a su vez, se pueden integrar con las plantillas para generar experiencias móviles. Y esto es un botoncito que yo le doy clic y se activa. Después existen otras formas de integrarse. Hoy día yo voy a contar las principales. Para aquellos que trabajen con CMS, por ejemplo, yo sé que la tercera trabaja con el CMS de Washington Post, que es ARC, que está acá. Existe un plugin, es decir, un conector que me permite a mí pasar mi sitio de una versión a la versión AMP. Y los que tengan su sitio en WordPress, ¿ya? Acá se pueden anotar, preguntarle al equipo cómo está construido mi sitio. Está construido en ARC, está construido en WordPress, es un desarrollo propio, está en Marfil, que yo les estoy mencionando los más frecuentes, o en Drupal. Pero todos los equipos de desarrollo generalmente tienen estas plantillas que son las más frecuentes, porque no es tan común que un equipo de desarrollo construya un sitio desde cero. ¿Por qué lo voy a construir desde cero si ya existen plantillas que funcionan súper bien? Entonces yo lo que hago es, acá se habilitaron plugins, estos conectores, para pasar del CMS directo a la versión AMP sin mayor esfuerzo. Después, claro, yo puedo personalizar mi sitio y construirlo desde cero, que eso ya necesita como un conocimiento técnico más avanzado. Y eso desde cómo yo tengo construido el sitio. Y en cuanto a la experiencia y navegación, si ustedes, acaba de salir este producto que se llama AMP Start, ya, que les va a permitir trabajar súper rápido con plantillas de AMP, y principalmente ustedes lo que hacen es entrar a la URL, van a elegir una plantilla que se va a adaptar a sus necesidades. No sé si ustedes quieren tener sitio de noticias, alguien puede querer hacer un e-commerce, alguien puede querer tener notas de artículos o algo que tenga como mucha actividad entre personas. Entonces, ustedes se descargan, el sitio de desarrollo se va a descargar estas plantillas, simplemente le va a cargar el contenido y lo va a personalizar. ¿Ya? Pero esto se los dejo porque si se lo pasan al equipo de desarrollo y decir, mira, estas plantillas están listas para trabajar en AMP, se adapta a lo que yo necesito para mi sitio, y ya van a tener la experiencia súper aceitada, por decirlo así, porque está precreada. Y como les decía anteriormente, AMP se conecta con WordPress, con estas plantillas de crear sitios. O sea, si ustedes mañana quiero hacer un sitio, porque quiero empezar a, no sé, a dar asesorías digitales. Entonces me hago un sitio, asesorías digitales, y voy a ir a wordpress.com, me descargo una plantilla, digo, bueno, quiero que mi sitio se vea así, y yo simplemente voy poniendo el contenido, y ya me olvido de toda la parte de diseño. Básicamente eso sería WordPress. Y en AMP para WordPress existen diferentes alternativas, que la verdad esto es bastante técnico. Voy a explicar solo una cosa, porque si entro al detalle ya es como mucho, pero existen 3 versiones para aquellos que tengan sus sitios en WordPress. Que sean 2 versiones. Yo tengo una versión AMP y tengo una versión no AMP. Después tengo una versión AMP y no AMP, pero que se ven exactamente iguales. Entonces el usuario no distingue, y acá es importante construir experiencias que sean parecidas, y después que sea solo AMP. Y esta es súper recomendada porque en el fondo el usuario siempre va a entrar a una misma versión. Este es el plugin oficial, me lo va a saltar, porque esto ya es como lo implemento en la misma pantalla. Creo que esto no vale la pena verlo ahora. Y la parte de generación de ingresos en AMP. Para aquellos que tengan las 2 versiones, siempre traten los 2 ecosistemas como uno solo, son experiencias móviles, y ubiquen las mismas posiciones, ubiquen los mismos botones, ubiquen todo igual en su versión AMP y no AMP. ¿Por qué? Porque el usuario, si entra a navegar al sitio, va a sentir que hay 2 versiones, y eso es algo muy sutil,
pero que al usuario le genera ruido. Es como cuando uno ve un logo y tiene como otro color, o lo imprimieron mal y quedó como con una paleta distinta, y uno le hace ruido, porque inconsciente, o sea, a nivel como inconsciente, está esa información súper grabada, como arriba a la derecha va a iniciar sesión. Entonces, ese tipo de cosas, si yo lo pongo a la izquierda, va a dejar de ser intuitivo. Entonces, pasa un poco lo mismo cuando yo entrego distintas experiencias a mis usuarios. Se pueden poner anuncios de manera automatizada con Google AdSense, que simplemente ustedes habilitan la opción, ingresan un código y la publicidad se va ubicando de manera automática con inteligencia artificial. Entonces va buscando cuáles son las mejores posiciones. Ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, qué cantidad de anuncios. O sea, le pongo el 100% de densidad posible o le pongo 0% y ustedes van regulando. Y después les da un desglose de qué tipo de formato de anuncio existen y ustedes pueden activar y desactivar. Entonces, ustedes se preocupan de elegir qué formatos, cuánta densidad de anuncios quieren para su sitio, ponen el código y se olvidan. No tienen que implementar ninguna etiqueta, ni estar modificando. Eso es súper rápido y sencillo de trabajar. Me lo voy a saltar porque esto es todo técnico. Esto es súper importante para los que tengan sitios en WordPress. Perdón, ¿hay una pregunta? No, no hay preguntas todavía. Cuando una vez que termine... Hola, ¿cómo está? Hola, pásala. Ay, alguien se le abrió el micrófono. Sigue nomás, Fiori, porque ya estamos llegando a las 11. Ya, sí. Y un poco para terminar, acá les quiero presentar una herramienta que simplemente se pueden anotar el nombre, SiteKit, y después le dicen a su equipo de desarrollo, hey, existe una herramienta que me permite integrar todas las herramientas que trabajamos con nuestro sitio WordPress, que sería la consola de search. Esto tiene que ver con el posicionamiento, cómo yo le paso información al buscador. Analytics, que es la herramienta para medir la cantidad de páginas vistas, las sesiones por usuario, el tiempo de permanencia de un usuario en su sitio, el origen geográfico de los distintos usuarios. Después pueden integrar el análisis de velocidad de carga y la monetización, todo en una misma visualización. Simplemente ingresan los códigos de cada una de sus herramientas y consolidan todo para su sitio WordPress. No lo voy a mostrar esto, que es el cómo. Ya es importante que sepan el qué, el plugin SiteKit, y el equipo ya lo puede revisar de manera automática. Y esto es súper importante. Van a venir unas métricas que se llaman Web Vitals, que las van a encontrar ustedes en los reportes que les mostré anteriormente. Y a partir del próximo año, estos indicadores, que serían como métricas básicas para que un sitio funcione bien, sí van a empezar a ser consideradas para el posicionamiento a partir del próximo año. Entonces ustedes tienen que estar pidiéndole a su equipo que revise cómo están sus Web Vitals en las herramientas que les mostré anteriormente. Y acá yo no voy a entrar a explicar qué son, pero existen los indicadores que tienen que ver con diferentes cargas y que también se dice, si tú estás entre 2 y 5 segundos, estás bien, si no necesitas mejorar, y si no es una baja experiencia o una experiencia pobre. Y después lo mismo para otros indicadores. Me los voy a saltar porque no quiero entrar mucho en el detalle, pero generalmente tiene que ver con la carga de rendimiento. Entonces, recapitulando, existe cada vez más usuarios en dispositivos móviles. Es muy importante hoy priorizar y crear experiencias que sean rápidas y que tengan un buen rendimiento para estos usuarios. Existen diferentes soluciones, tecnologías o herramientas que son gratuitas, que son abiertas, para poder mejorar mis experiencias en dispositivos móviles, las cuales dentro de estas está PageSpeed Insights, Lighthouse y Chrome DevTools. Todas son herramientas de auditoría y recomendaciones. Algunas más técnicas, como Chrome DevTools y Lighthouse, y PageSpeed son cosas más generales que cualquier persona lo puede ver. AMP es una solución eficaz al problema de cómo yo diseño, porque el contenido técnico ya existe. Entonces, no reinventemos la rueda, aprovechemos las herramientas que ya estén en digital, aprovechemos estas documentaciones abiertas, códigos abiertos se les llama, donde se va además nutriendo no solamente de lo que ya existe, sino que un desarrollador de cualquier sitio encuentra una mejora, lo puede subir, para que esté disponible para todos.
WordPress tiene varias integraciones. Si usted en su sitio lo construyen en WordPress, tiene varias integraciones para diseño, para monetización, y a partir del próximo año las métricas de Web Vitals van a ser fundamentales. Entonces, ahora podemos abrir el espacio a preguntas. Yo después les quería contar dos cosas, pero me parece importante si quieren revisar hasta acá alguna duda. Perfecto, sí, yo creo que están, aquí no tengo levantada la mano en el chat, pero abran nomás su micrófono y pidan la palabra. Antes, que no quería que se me olvide, felicitar a Gabriela en su nombre, digamos, el Diario Financiero y la edición especial que hicieron de aniversario en esta gran como formato carpeta con 4 cuerpos adentro con distintos temas, muy bueno, así que felicitaciones. Muchas gracias. Un trabajo enorme. Me imagino, además muy linda la presentación, me encantó leerlos, como la semana pasada con los 70 años de la tercera, y esas preguntas que ya no son, las verdades que ya no son. Entonces, en estos casos se ven un ejercicio editorial súper bonito, encuentro yo. Digamos que, como tú dices, se nota que hay un trabajo en equipo de mucho esfuerzo detrás, de muchas horas, me imagino que hay muchas pestañas que quedaron por ahí. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Porque no me aparece aquí en el... Entonces, abra nomás el micrófono. No tengo acá. Bueno, yo que pregunté recién lo de MP. Sí, dale, Gerardo. Perdón, Gabriel. Al chat el blog de Google esperando. Sí, está el link en el chat, efectivamente. Sí, está en español, pese al nombre, está en español. Oye, y bueno, esta presentación, recordarle que esta, como todas las de la ruta de la Asociación Nacional de la Prensa, son subidas a la página web www.anp.cl, y ustedes cualquier otra duda o cosa que quieran profundizar después, nos contactan y no hay ningún problema. Mientras surge alguna pregunta, Fiori, ¿tú querías agregar algo? A ver, aquí dice Roxana González, buenos días, de Diario Rancagüino, dice, solo agradecer esta exposición súper clara e interesante. Muchas gracias a ti, Roxana, por participar. Fiori, ¿tú querías agregar algo? Sí, miren, yo quería contarles dos cosas. El 14 de diciembre se va a hacer un evento de la Google News Initiative, donde se van a contar todas las iniciativas que se estaban haciendo a lo largo de este tiempo. Mira. Aquí ustedes van a encontrar tendencias de la industria, focos a nivel regional, colaboraciones que se han hecho, para entender qué es lo que está pasando a nivel industria, ¿ya? Eso va a ser el 14 de diciembre, si alguien está interesado en participar, a oír a los diferentes presentadores, a oír a las diferentes innovaciones que se están haciendo, los distintos paneles. Va a haber un representante de Chile que va a contar su visión de cómo se viene el próximo año. Así que tenemos representación chilena, va a estar también Miguel Paz, y me parece que también Sembra Media. Entonces, como ir a oír y entender en qué están, se los recomiendo. Van a haber medios de toda Latinoamérica. Y después, en segundo lugar, existe una página que se llama Programa de Crecimiento Digital GNI, donde se diseñaron unos planes de trabajo en colaboración con expertos de industria para ayudar con distintas herramientas como lo que vimos hoy día, pero en distintas áreas, desde los usuarios, cómo sacar provecho de las audiencias, cómo mejorar el rendimiento del sitio. Entonces, cómo trabajar en YouTube o cómo trabajar en otras plataformas. Obviamente son enfocados en productos a Google, pero van a haber manuales de estrategia, van a encontrar ejercicios interactivos para como preguntarse cómo estoy yo trabajando estos distintos aspectos. Van a haber laboratorios gratuitos. Entonces, si pueden entrar a Programa de Crecimiento Digital GNI, ahí van a encontrar también más herramientas para esto mismo, ¿ya? Eso, y también hay cosas relacionadas a experiencias móviles. Entonces, esto es como parte de la información que van a encontrar allá. Así que por si quieren investigar más, yo les dejo las dos cosas para que sepan. Bueno, a ustedes, yo, verdad, si tienen cualquier duda, yo sé que hay cosas que es súper técnico, todo lo digital al final tiene una arista súper técnica, pero es algo que
es súper sencillo. Al final, cuando uno ya se empieza a familiarizar, ya hay mucho conocimiento y la mayoría, no sé, los conceptos, yo tengo cualquier pregunta, voy, lo busco y me va a aparecer un artículo, una nota relacionada con el tema. Entonces, nada. Perfecto. Volvemos a ofrecer la palabra o alguien que escriba una pregunta en el chat. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, esperamos que les haya sido, como siempre, de utilidad. Muy buena tu exposición, Fiore. Muchísimas gracias siempre por estar. Acá dice María Piavón, todo lo digital, como dice Fiore, es muy técnico. Excelente, Fiore. Sí, te aplaudimos todo. Tenemos más de 40 conectados, así que estamos súper contentos como ANP de que estas cosas sean lo más concretas posibles para que les ayude, ¿no es cierto?, a una implementación rápida, eficiente, con sus usuarios, con sus públicos, y sobre todo con estos del móvil, que la verdad, como decía Miguel Zunino al inicio, el celular hoy es todo. Les agradecemos, como decía también Miguel, los dejamos convidados para el 4 de diciembre, en que vamos a tener a este representante de Infobae, este sitio web, este sitio noticioso que ha sido tan exitoso. Y Paulina Yarur también nos está diciendo, muchas gracias por la presentación. Recuerden que esto queda en nuestra página web, y cualquier sugerencia, observación, opinión, lo que quieran, por favor, háganosla llegar. Muchas gracias a todos. Gracias. Fin de semana. Hasta luego, Manuel. Adiós. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Puras felicitaciones en el chat. Gracias. Gracias a Chao, todos. buen día para todos. Igualmente, buen día.